Saludos. La Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de la Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental y la Biblioteca Pública Municipal, así como el apoyo de la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia, continuamos con las tertulias del patrimonio. En este caso y en este mes vamos a hablar sobre el Bicentenario. Tenemos como invitado al historiador Fernando Valle Rondón. Él ha sido director del Centro de Estudios Peruanos de la Universidad Católica San Pablo. Es parte del Centro de Investigación Histórica dedicado a estudios regionales con sede en Arequipa. Es candidato a doctor en Historia de Convención de Estudios Andinos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es magíster en Historia Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro, coordinador del programa de la Maestría de Historia de la Universidad Católica San Pablo. Tiene experiencia en proyectos de digitalización de fuentes documentales, conservación del patrimonio documental con estándares de la Biblioteca Británica y una amplia experiencia en la edición de publicaciones académicas. Actualmente es director de la revista Alpanches, publicación académica semestral multidisciplinaria dedicada a los estudios andinos desde 1969. El profesor Mario, lo dejo en la conducción del programa desde este momento. Adelante. Muchas gracias, Gonzalo Gómez Sanabria. Una vez más, reiterar la bienvenida al historiador Fernando Valle Rondón. Querido amigo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. En esta oportunidad para conversar sobre la independencia y el clero en Arequipa, en esta nueva edición de las tertulias sobre patrimonio de Arequipa. Y me gustaría empezar esta tertulia con Fernando Valle formulando dos preguntas, ¿no? Dos preguntas en general que van a comprometer las respuestas de nuestro invitado. En primer lugar, ¿qué papel jugó Arequipa, o mejor dicho, qué papel jugó el clero en Arequipa en el proceso de la independencia? Y en segundo lugar, ¿por qué razón en Arequipa no se hizo lo mismo que en Lima en julio de 1821, con relación justamente a al papel que jugó la iglesia, el clero en la ciudad de Arequipa? Si bien es cierto, nuestro invitado está desarrollando actualmente su tesis doctoral acerca del clero parroquial rural de indios en la diócesis de Arequipa, este trabajo, esta investigación, pues le ha permitido a él tener una visión amplia del papel del clero en Arequipa. Fernando, si nos pudieras dar los primeros alcances acerca de ese papel que jugó el clero en la ciudad previo a la independencia. Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, querido Gonzalo, querido Mario Romen, y también a las autoridades de la Municipalidad de Arequipa que han hecho posible pues este encuentro, ¿no? Que espero sea grato para todos. Efectivamente, yo vengo desarrollando desde hace años una investigación doctoral sobre el clero parroquial de indios en los distintos curatos y doctrinas de la diócesis de Arequipa, que suman en número 67, aunque las que tienen mayoría étnica nativa son un poco menos, pero de todas maneras cubren casi todas las circunscripciones parroquiales de la diócesis, ¿no? Y las aserciones, las afirmaciones que voy a hacer están en ese contexto, es decir, en el contexto local, ¿no? En contexto de las parroquias, ¿no? Y respondiendo pues a la primera pregunta sobre el papel que desempeñó, ¿no?, la iglesia en estas circunscripciones locales, pues eran, la verdad es que bastante importantes, ¿no? El cura, de hecho, tenía una indudable autoridad sobre la comunidad de indios, ¿no?, de cada curato, y también pues tenía gran influencia sobre su feligresía, ¿no? Sin embargo, pues hay que distinguir en el periodo de la independencia
un nivel, digamos así, oficial, ¿no? Oficial, y un nivel, digamos así, más informal, pero real, ¿no? En este nivel oficial, ¿no? Sin duda es importante la postura de la Santa Sede que en los años 1816 y 1822 pues hizo conocer bulas que eran promonárquicas, ¿no? Y que buscaban ante todo proteger la legitimidad de un sistema monárquico que aseguraba la libre y la libre acción, ¿no? De la Iglesia en pro de las almas bajo el régimen monárquico. Sin embargo, ¿ya? Tanto el obispo como los párrocos, ellos están atentos a digamos así, a los hechos político-militares que se van dando en pues en el Perú, ¿no? Y que tienen distintos desarrollos, ¿no? Justamente, Y Fernando, ahí, si me permites una interrupción un poco para precisar las cosas que tú has dicho, ¿no? Sobre todo este aporte importante acerca de la influencia que tenía la Iglesia Católica en la comunidad, en la Grey, ¿no? En la feligresía, y que se ejercía pues por parte de los párrocos a través de los oradores sagrados, ¿no es cierto?, que predicaban desde los púlpitos durante las llamadas homilías. Y por otro lado, nos has mencionado de que efectivamente había una postura oficial, ¿no? La que representaba justamente la postura del obispado de Arequipa, que a comienzos del siglo XIX está representada en las figuras del obispo Luis Gonzaga de la Encina, entre 1810 y 1816, y luego su sucesor, el obispo José Sebastián de Goyeneche y Barreda, entre 1817 en adelante, incluso ya para la época republicana. Ellos tuvieron una postura oficial, es lo que lo que sostienes, ¿no es cierto? Pero sí, interiormente, al interior del clero arequipeño, en las parroquias, en las 67 parroquias que tú estás estudiando, investigando, había, digamos, había posiciones encontradas, ¿no? uh-huh. ¿Cuáles eran esas posiciones encontradas y si esas posiciones de los párrocos obedecían a convicciones personales, ¿no? O era más bien fruto de la contingencia, de la coyuntura política del momento? Sí, buena pregunta y buena contextualización. Muchas gracias, Rommel. La acción del clero, ¿no? Responde, yo diría del clero parroquial, ¿no? Responde generalmente en consonancia con la postura del obispo, que a su vez, ¿no? Está también en cierta sintonía con las autoridades civiles, ¿no? Vale decir, el del virrey, de la audiencia y del propio rey, así como de la Santa Sede, en un contexto más amplio, ¿no? Eh, sin embargo, los párrocos, ¿no? Tienen algunos de ellos, ¿no? Hay un grupo reducido, digamos así, siguen principios políticos, pues, que responden a convicciones de una cultura política propia, pero que también es de un grupo particular de la iglesia que se inclina o bien por la independencia o bien por el fidelismo realista, ¿no? En el primer caso, por ejemplo, encontramos a Miguel Jerónimo García de Paredes, cura de Pica, ¿no? Que ya se había identificado, ¿no? A este cura párroco, ¿no?
de la zona de Tarapacá, de un pueblo de la zona de Tarapacá, que era proclive pues a la independencia y a y apoyaba a algunas de las sublevaciones que fueron hechas en este periodo convulsionado. Y por otro lado tenemos del lado fidelista, ¿no? Por ejemplo, al que llegó a ser bueno, que era, ¿no? Rector del seminario de San Jerónimo, Mateo Joaquín de Cosío, ¿no? Y él, en el periodo de las rebeliones del 14 y 15, pues tenía Jugó un papel muy un importante, texto, así es. Jugó un papel muy importante. Bien, amigos, continuamos con las tertulias sobre el patrimonio de Arequipa, en esta oportunidad conversando sobre el tema la independencia del clero en Arequipa con el historiador Fernando Valle Rondón, y nos estaba explicando cómo así al interior del clero arequipeño pues había posturas encontradas, ¿no? Había quienes, digamos, eran por convicción tempranamente partidarios de la causa patriota, y había otros quienes eran también fieles a la corona española. Uno de ellos, el presbítero Mateo Joaquín de Cosío, que fue rector del seminario de San Jerónimo y quien además publicó o dio a luz un elogio fúnebre al intendente José Gabriel Moscoso en el año 1815 con motivo de la muerte del intendente como consecuencia de la revolución de Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo, ¿no? Sobre el particular, Fernando, nos estabas tú mencionando esta acción, ¿no? del presbítero Mateo Joaquín de Cosío, que puede representar, digamos, a ese grupo tal vez mayoritario, ¿no? de clérigos arequipeños que eran partidarios de sostener la causa monárquica. Sí, Mateo Joaquín de Cosío en el año 24, en el concurso de curatos que es convocado por Goyeneche, justo antes en el año clave, ¿no? de la consumación de la independencia, es elegido y nombrado, ¿no? como el cura propio del Sagrario, para indicar pues la importancia que tenía este personaje, y algunos de los clérigos que después se les va a dar curatos propios en propiedad, ¿no? Es decir, el cargo de párrocos, ¿no? Beneficio curado, pues van a ser realistas, ¿no? Y además personas de mucha confianza de Goyeneche, ¿no? Pero... perdón, Fernando, me gustaría acotar, ahora que mencionas justamente ese hecho, un poco para graficar efectivamente la influencia que ejerció el obispo Goyeneche en la diócesis de Arequipa, ¿no? Que en el libro de Ernesto Rojas Ingunza, dedicado al obispo Goyeneche, se menciona que hubo dos sacerdotes, Fray Bonaventura Polar era uno, y el otro Remigio del Valle, ¿no? Que eran considerados liberales y de ideas ilustradas, y que más bien un reparo por parte del obispo para promoverlos, ¿no? A que sean párrocos, tanto me parece que en Moquegua y en Arequipa. Sí, de hecho se deja de lado tanto al cura Miguel Jerónimo García de Paredes, ya mencionado, como a otros personajes que además ya habían dado muestras de clara postura independentista. Sin embargo, quisiera hacer la siguiente acotación que me parece muy relevante, que es que la mayoría de los párrocos o de los clérigos subordinados que trabajaban en parroquias, pero que eran presbíteros, ¿no? Sacerdotes, hoy le decimos, tienen una postura que, digamos así, es externamente y oficialmente de adhesión a la postura oficial del obispo y del virrey, y sin embargo, su acción y
y también, tal vez, ¿no? También su manera de pensar es más flexible de lo que se cree o lo que se conoce normalmente, ¿no? Existen muchos párrocos que deciden ayudar a las huestes que entran en su circunscripción parroquial, ¿no? Si es Miller, pues apoyan a Miller, ¿no? Si es el general Olañeta, pues apoyan al general Olañeta. ¿Y cómo son estas colaboraciones? De diversa manera. Por ejemplo, pueden alojar en su casa parroquial, ¿no? A algún herido o dar de comer a las tropas con la ayuda, digamos, de la población por instigación del clérigo o ayudan de manera secreta, ¿no? Dando comida a los caballos o con algún apoyo pecuniario, como digo, puede ser a un bando o a otro, ¿no? Depende de lo que también suceda en su circunscripción parroquial. Y este tipo de acciones es conocido parcial o totalmente por el obispo, ¿no? Y de alguna manera hay una tolerancia en la práctica de este tipo de conductas, ¿no? Porque pienso yo que se está superponiendo criterios de prudencia, tanto del obispo como del párroco, ¿no? Y en función, pues, estas acciones, pues, están en función de la ley suprema que para la Iglesia es la salvación de las almas. Entonces, digamos así, lo que quisiera dejar en claro es que además de que hay posturas extremas de tipo principista, que las hubo en algunos clérigos, que yo diría son dos grupos minoritarios en sus extremos, ¿no? Pro-independentistas o pro-realistas. La gran mayoría de párrocos o de clérigos que trabajan en parroquias, pues están viendo, ¿no? Están colaborando o están apoyando a una u otra causa, depende de lo que ocurra en el terreno político-militar. Claro, definitivamente, como tú bien lo dices, hubo una actitud de prudencia, ¿no? Máxima respecto de la posición oficial que tenía el clero en Arequipa, representado en la figura del obispo Goyeneche, ¿no? Por esa razón se afirma que Arequipa, pues, fue partidaria, ¿no?, de la causa realista, con algunas excepciones, y también por un tema de autonomías, ¿no?, que tú explicabas, ¿no?, para la época. Pero sin duda, no solo Arequipa, pues, tuvo esta postura, también hubo otros obispados, como el caso del Cusco, por ejemplo. Es el caso del obispo del Cusco, Juan Manuel Moscoso y Peralta, que era natural de Arequipa, y sin embargo fue involucrado también, ¿no?, en los sucesos de 1814 y 1815, ¿no? Y él pues preparó un documento llamado Inocencia Justificada, ¿no?, donde él, digamos, absuelve esas acusaciones, cada una de las acusaciones que le fueron formuladas sobre si habría o no apoyado la rebelión de Tupac Amaru en el siglo anterior. ¿Cierto? Así es, en el siglo anterior. En ese sentido, habría que explicar un poco también por qué razón, ¿no? Por qué razón la Iglesia en Arequipa asumió esta actitud de prudencia, porque no era sencillo en aquella época abrazar tempranamente la causa patriota. Esto traía consigo, ¿no?, consecuencias. Había un respeto también a la obediencia de la figura del rey, ¿no es cierto? De modo que en las mentalidades de la época no era un asunto que lo podamos hoy día
totalmente entender, ¿no? O sea, en el sentido de que había, pues, determinadas valores que respetar en aquella época, y sobre el particular vamos a continuar conversando en el tercer bloque, si me lo permite, Fernando. Regresamos. Amigos, continuamos conversando con el historiador Fernando Valle Rondón acerca de la participación del clero arequipeño en el proceso de la independencia, y habíamos destacado el rol que jugó el obispo José Sebastián de Goyeneche y Barrera, ¿no? Que era, digamos, la postura oficial que tenía la Iglesia Católica en Arequipa, y que había, pues, autonomías en cierta forma, ¿no? Digamos que obedecía mucho la postura de la Iglesia en Arequipa también a la posición que tenía el obispo, ¿no? Y tenía cierto nivel de discrecionalidad para tomar determinaciones frente a la situación política que se vivía en ese momento. Fernando, si nos puedes tú, digamos, desarrollar un poco más esta idea que tú sostienes en tu trabajo de investigación. Sí, hay que tener en cuenta de que la Iglesia está compuesta por los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y que aunque pues tienen una común doctrina, unas comunes reglas canónicas, que digamos así, en los que está circunscrita su acción y su pensamiento, pues tienen también una discrecionalidad y una autonomía, ¿no? En ese sentido se puede ver diferencias en el discurso y también en la acción frente a los hechos políticos de la independencia en Lima, en Cusco y en Arequipa, ¿no? Eso durante todos los sucesos acontecidos, pues, desde 1811, ¿no? hasta la consumación de la independencia, que se da en el 24, y en los años subsiguientes, inclusive de los primeros años de la República. Entonces, en ese sentido, el obispo Goyeneche tiene una postura claramente fidelista, realista, en defensa del régimen monárquico, ¿no? Y también y una cultura política acorde con ello. Esto también se explica, pues, porque el virrey, o sea, los hechos político-militares, ¿no? Pues favorecían en los años críticos del 22, 23 y 24, ¿no? A una defensa del régimen monárquico en el sur, ¿no? Y por lo tanto, las provincias del sur están todas de la iglesia, de la diócesis, que conforman la diócesis, que, como ustedes saben, pues estaban conformadas por las provincias actuales de Arequipa, Caravelí, Condesuyos, Camaná, Cayoma, Moquegua, Tacna, Arica, Tarapacá, todo eso era parte de la diócesis, y esas parroquias, ¿no? Pues tienden a hacer espíritu de cuerpo con el obispo, que a su vez está en constante coordinación, primero con Pezuela y después con la SERN, ¿no? En el bastión que se hizo en el sur, ¿no? Y que constituía, pues, la legitimidad política, ¿no? Pues, monárquica, ¿no? En un contexto totalmente incierto, ¿no? Nosotros ahora, pues, hablamos de patriotas y de realistas, pero en ese momento no se sabe cómo van a terminar las cosas, cuál va a ser el desenlace de los acontecimientos, quién finalmente va a ser vencedor, ¿no? Si los independentistas o los realistas. Entonces, los eclesiásticos están en ese contexto de incertidumbre y van eligiendo, según, como ya he dicho, ciertos criterios de prudencia,
que son extrapolíticos, dicho sea de paso, y también que deberían concernir a criterios de cultura política interna eclesiástica, ¿no? La decisión sobre apoyar o rechazar tal o cual postura. Bien, eso justamente explicaría, ¿no? Por qué razón Arequipa tardó en jurar la independencia ¿no? En 1821, donde, como sabemos, pues hubo un acto de proclamación de la independencia, antes una firma del acta de la independencia que fue suscrita por las principales corporaciones de la capital, una de ellas la propia iglesia, representada por su arzobispo Bartolomé María de las Heras, ¿no? Inclusive en la propia capital se estableció una junta de purificación eclesiástica para evaluar, ¿no? La conducta política de los clérigos en el periodo previo, y sin embargo en Arequipa todavía esto no ocurría, porque nos queda claro, según la investigación que tú estás llevando a cabo, de que la presencia del obispo Goyeneche, ¿no? Y además las lealtades que los párrocos tenían no solo al sistema, sino también al propio obispo, pues era una postura fundamentalmente fidelista, conservadora, monárquica, ¿no? Y eso explicaría, pues, por qué razón Arequipa mantuvo una actitud prudente, como tú bien lo defines, ¿no? Una actitud de prudencia para no, digamos, pronunciarse abiertamente por lo que corresponde al clero arequipeño a favor de la causa independentista, porque estaban a la espera de que esto de pronto se resolviera, como se resolvió como consecuencia de la capitulación de Ayacucho en diciembre de 1824. Y será por eso que Ernesto Rojas Ingunza, a quien hemos citado en esta oportunidad también, en la biografía dedicada a Goyeneche, dijera que el obispo fue sometido a la libertad, ¿no es cierto? Claro, o sea, él no era partidario ni comulgaba con las ideas independentistas. Y aquí justamente, Fernando, me gustaría que tú nos pudieras contar cómo así el obispo, que era la autoridad eclesiástica más importante en el obispado de Arequipa, pues comunica a los párrocos de su jurisdicción a que adopten una nueva postura, o mejor dicho, que acepten, ¿no? La nueva realidad, el nuevo sistema, como tú dices, el nuevo sistema de la independencia, ¿no? Sí, efectivamente, Goyeneche, tras esta postura oficial, ¿no? Él conoce durante los hechos de la independencia algunas acciones que son en favor, pues, de la causa patriota, ¿no? Y pienso yo que tanto él como el clero parroquial en general participan de una cultura política que está en transición y que es más flexible de lo que supondrían, pues, de lo que se ha supuesto hasta ahora, ¿no? Por un conjunto de razones. Como quiera que sea, el obispo Goyeneche, en enero ya de 1825, muy pronto, después de consumados los hechos de Ayacucho, ¿no? Él tiene de hecho correspondencia con las autoridades civiles correspondientes, por ejemplo, con el prefecto de Arequipa, Antonio Gutiérrez de la Fuente, y también su primer acto, me parece a mí bastante elocuente, es hablarle al cabildo eclesiástico en enero, ¿no? Del 25, sobre la sumisión que hay que tener a las nuevas autoridades, ¿no? Y a la causa de la patria, ¿no? Y al sistema de la independencia como él le llama, ¿no? Es decir, que a partir de ese momento, bueno, me imagino que hay conversaciones, ¿no? Al respecto, y que hay, de hecho, todo un consenso muy rápidamente después de Ayacucho, pues Goyeneche presenta ante las autoridades civiles y también eclesiásticas, ¿no? Y hay
correspondencia a todos, o sea, circulares, ¿no? A todos los párrocos de la diócesis a principios del 25 para aceptar el esquema republicano, ¿no? Y las nuevas autoridades y bueno, esperando, aunque eso no aparece en las circulares, de que el patronato se subrogue por las autoridades republicanas, como ya lo habían además adelantado en otras provincias, ¿no? Efectivamente, habría que destacar justamente que el obispo Goyeneche, como bien lo ha dicho Fernando Valle Rondón, pues emite un comunicado en enero de 1825 que reconoce la independencia del país, ¿no? Sí. Bien, Fernando, muchas gracias por esta oportunidad que nos brindas de poder conversar contigo, y a ustedes, amigos, invitarlos a que nos acompañen la próxima semana. Estaremos con el historiador Fernando Calderón Valenzuela, arequipeño, con quien vamos a conversar sobre la actuación de la Intendencia de Arequipa en el proceso de la independencia, un tema igualmente interesante en este bicentenario. Agradecer, como siempre, a la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia y reiterar nuestra gratitud a nuestro invitado de hoy, Fernando Valle Rondón. Muchas gracias, Fernando, por haber conversado contigo. Gracias. A ustedes, muchas gracias por todo y gracias por la oportunidad. Y a ustedes, amigos, buenas tardes. hasta la próxima edición. Muy buenas tardes.